Les quiero compartir un ejemplo de cómo podría ser un marco teórico. El marco teórico, entonces, como referencial, como tal, ¿verdad? Si yo lo utilizo para que surja y que venga derivado de mis objetivos, voy a darle mayor sentido y puedo incluso, tomando como referencia lo que hice en el fichero, puedo hasta organizar todos los conceptos que he encontrado y eso es un aporte súper, súper, súper interesante a mi tesis. Este está en portugués, pero en realidad creo que se entiende y por la lógica a- vamos a ver la estructura del marco teórico y no el fondo del contenido. ¿Ok? Entonces, vean. Bueno, dentro de este proceso les comparto aquí cuáles son los objetivos, ya se los muestro. Los objetivos de esta investigación están vinculados con analizar el proceso de integración interfuncional, bueno, cómo el proceso de integración interfuncional contribuye para que las organizaciones consigan adoptar estrategias de orientación al mercado en el contexto industrial de alimentos latinoamericano a partir de casos de industrias de Costa Rica y Brasil. Ok, entonces ven que aquí están los conceptos principales. Integración, el proceso de integración interfuncional y estrategias de orientación al mercado. Esos son los conceptos clave que tiene este estudio. ¿Ok? Y aquí yo veo procesos de integración en actividades organizacionales orientadas para el mercado, factores de integración interfuncional presentes en estrategias de orientación para el mercado, formas como las organizaciones operacionalizan los componentes de estrategias de orientación al mercado y el impacto de la orientación al mercado y de la integración interfuncional y orientación al mercado en la percepción de resultados de desempeño de la organización. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo desempeño, tengo un montón de subcategorías dentro de integración interfuncional y orientación al mercado. Entonces, en integración interfuncional tengo proceso, factores y tengo impacto. Y en estrategias de orientación al mercado tengo estrategias de orientación al mercado directamente como tal, formas de operacionalización de los componentes de las estrategias y el impacto de la orientación al mercado. ¿Ok? Y bueno, y tengo desempeño o resultados de desempeño en las organizaciones. Entonces ahí tengo varios conceptos que tengo que tomar en consideración a partir de mi marco teórico. ¿Ok? Esto me lleva a mi marco teórico. Entonces veamos aquí el ejemplo de marco teórico. Entonces, ok. La integración se constituye como un antecedente de la orientación al mercado. De una vez establezco qué encontré. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos y por qué los estoy juntando? Y aquí ven que ya incorporo autores. Y no solo uno, sino que tengo aquí, por ejemplo, son 6 autores que abordan ese tema, que dicen esto. Entonces, no es solo uno. ¿Y cómo logro eso? Con un montón de lectura y con que voy identificando que todos estos autores van planteando la misma idea. ¿Ok? Entonces, por eso es inicialmente presentada la contextualización de la orientación para el mercado como paraguas para que suceda la integración interfuncional. Entonces, vean que aquí de una vez lo que hago es establecer cómo voy a organizar mi marco teórico. Entonces, como la integración es un antecedente de la orientación al mercado, digo, voy a hablar de la orientación para el mercado y después de la integración porque es parte de esa orientación al mercado. Y así es como los mismos autores y la revisión que yo hago me lo está planteando. Y entonces aquí están los definidos los conceptos principales del trabajo y son explorados investigaciones, ¿verdad? De la perspectiva que les comentaba ahora de que podemos incluir o no antecedentes. Entonces, vean, aquí está. Orientación para el mercado, los antecedentes y componentes de la orientación para el mercado. Y entonces vean que aquí, hasta aquí, no he incluido ninguna cita directa. No se ha incluido ninguna cita directa, sino que simplemente es en qué está basado, según este autor, luego este estudio plantea que tal cosa, el 11, y aquí está un aporte del autor, ¿verdad? De quien está escribiendo, que entonces desde esta perspectiva el mercadeo es una actividad estratégica para la organización y por eso la orientación para el mercado. Y luego aquí viene la implantación de estrategias y de la cultura de orientación para el mercado. Y todo esto surge y se entiende, y entonces ven que aquí viene, ok, la organización puede pasar por varios estados o varias etapas, ¿verdad? Orientación para el producto, orientación para las ventas, orientación hacia el cliente y la orientación hacia el mercado. Y entonces eso lo plantea fulano de tal en sus artículos. ¿Ok?
Y entonces aquí viene una descripción de cada uno de ellos, de cómo que es la orientación para el mercado, y vea que es para el producto, y esa orientación para el producto, varios autores la abordan, la orientación para las ventas y quiénes son los autores que la abordan, luego orientación para el cliente, quiénes lo abordan, y ven que aquí estoy incluyendo un clásico, ¿verdad? No se están quedando por fuera los clásicos, sino que también es como se plantea, pero después vienen otros autores que refuerzan esa idea. Y finalmente la orientación para el mercado, qué tal y tal y tal. De nuevo, todavía no hay ni siquiera, no ha habido ninguna cita directa, ¿verdad? Sino que se va parafraseando y armando esa estructura de un marco teórico. Otros estados, ¿verdad? Y vean que casi siempre en todos los párrafos hay una referencia a algún autor y a investigaciones y a los estudios. Entonces, esto se logra nuevamente a partir del estudio y del análisis y la organización de los resultados. Para eso el fichero, ¿ok? Ya después en el 90 plantean esto, qué son las condiciones y demás, algunos estudios para tal, y aquí esto es porque van incluyendo otros factores y otros elementos dentro de este concepto, y por eso ven que aquí se dice como comportamiento, que incluye los componentes que plantean tales, y así, ¿verdad? Otro comportamiento, ¿verdad? Que entonces aquí está la coordinación interfuncional, el alineamiento de los incentivos y demás. Y entonces esto va llevando a que vaya llegándose hacia ese otro concepto que es parte del estudio, la integración interfuncional, ¿verdad? Entonces ven que aquí viene hasta una figura que está basada en otro artículo. Entonces aquí está la adaptación de la que plantean tal y tal, que aquí está la orientación para el cliente, para la competencia y la coordinación interfuncional y demás. Y entonces ahí se lleva, bueno, a la construcción de varios elementos como antecedentes y consecuencias del concepto, ¿verdad? Aquí otros elementos, ¿verdad? Otros componentes que tienen desde tal perspectiva, lo que ellos plantean, y eso, entonces finalmente lleva a que vamos a tener la definición. Entonces vean esto, y esto es súper valioso porque esto surge del fichero, ¿verdad? Que yo tengo a todos esos autores que han trabajado el tema, cuáles son las dimensiones, en este caso, ¿verdad? Que incluye la definición de orientación para el mercado, y entonces, bueno, ¿qué incluye esa orientación para el mercado y cuál es la definición que ellos plantean? Entonces aquí sí puedo poner un montón de citas, pero es porque yo estoy resumiendo en un cuadro todo lo que yo investigué. Es un producto súper valioso que les permite a ustedes después hacer los análisis en hallazgos. ¿Ok? Y entonces aquí todas los elementos comunes que hay de lo que se identificó en ese documento, y después caemos entonces a que tengamos, por supuesto, toda esa definición y construcción. Este está bastante largo, ¿verdad? No lo tomen como referencia. No quiero que se enfoquen en cantidad, sino en calidad de la información que ustedes están presentando y que sea suficiente para el trabajo que vamos realizando, ¿ok? Y entonces vean que aquí ya después llega como orientación específica de cómo se ha abordado el tema en el contexto particular. Y listo, ¿verdad? Y hasta llegar aquí a el otro concepto que es relevante dentro del estudio, la integración interfuncional, porque ya yo lo presenté arriba, ¿se acuerdan? Voy desde una perspectiva de embudo, y entonces llego que este otro concepto es clave, pero era parte del anterior, entonces tengo que explicar cómo va surgiendo para finalmente llegar y explicar ese otro concepto. Y la integración, aquí, esto es esto, fulano lo aborda de esta manera, cómo depende, y todo es cómo yo voy incluyendo esa construcción y cómo voy armando ese rompecabezas según lo que leo. ¿Ok? Esto es fundamental, la lectura. Vean que aquí nuevamente en este caso son las definiciones y cómo, o sea, cómo se construye ese concepto. Entonces, cuáles son los autores, cuál es el término que utilizan y la definición que le dan. ¿Verdad? Entonces ahí también es de muchísimo valor, lo logramos a partir de la lectura y del dominio del concepto. Y después, bueno, aquí hay un framework, ¿verdad? Como una estructura que se construye a partir de lo que se entiende y demás. Y esto también lo podemos hacer. En fin, la idea y lo que quería que diéramos con esto es que yo no necesariamente tengo que armar un marco teórico lleno de citas, sino que tiene y le damos más lógica y más un proceso de reacción incluso hasta más fluido cuando yo voy construyendo de acuerdo con lo que entiendo y con esa conceptualización e identificación más bien de cómo el concepto está construido y cuáles son sus componentes, cuáles son las etapas o cuáles son las características que tiene ese proceso según
o el concepto según el tema que nosotros estamos analizando. De nuevo, para esto es clave el fichero, esa revisión que ustedes han estado haciendo de temas, ¿verdad? Y de artículos, el planteamiento del problema y, por supuesto, los objetivos. Si no tenemos claros esos elementos, nuestro marco teórico va a estar muy flojillo porque no va a responder realmente a nuestro tema de investigación. ¿Ok? Entonces, bueno, a manos a la obra, a construir un marco teórico en el que conversen los autores y ustedes se sientan capaces también de conversar con los autores y de extraer y de valorar todo eso, todas esas investigaciones que ya se han trabajado, todos esos conceptos que se han trabajado y que eso más bien les agrega a ustedes valores y los construye, los conforme y los haga expertos también en el tema. ¿Ok? Cualquier duda queda a disposición.